Bon dia. Els mitjans de comunicació, no sé si cabreu en la zona. Això és inaudit, no? Tanta gent a seguir. Sí, és un dia històric. Molt bon dia, senyories. Benvingudes i benvinguts. Esta comissió, la comissió parlamentària s'honora entretindre entre nosaltres al molt honorable president de la Generalitat. Li donem la benvinguda des de les Corts i des d'esta comissió. I és un dia molt important per a les Corts Valencianes, és un dia molt important per al parlamentarisme valencià, perquè avui anem a constituir una comissió, la Comissió Especial d'Investigació sobre l'accident de la línia 1 del Metro València. Una constitució molt relevant i jo us desitge tot el bon treball per aconseguir buscar la veritat, aclarir què va passar en l'accident de metro més greu d'Europa i que els treballs que vostès facin siguin útils per a moltes coses i entre elles per a provocar les mesures legislatives i d'acció de govern per a evitar en la mesura del possible que fets com el que van passar en juliol del 2006 no tornen a repetir. Per tant, és un dia molt important i sense més dilació anem a procedir a la constitució de la comissió parlamentària. Com sempre passa, llista Sí. Primer que res, i per a seguir el reglament, anem a passar llista de les persones que són membres d'esta comissió parlamentària. Li dono la paraula al secretari primer, senyor Marc Pallarès. Bon dia a tots i a totes. Belén Bachero. Substituir Marian Campello. Ana Barceló. Sí. Vicente Betoret. Sí. Cristina Cabedo. Sí. Alfredo Cesario Castelló. Sí. Miquel Domínguez. Sí. Rubén Ibáñez. Sí. Alexis Marí. Sí. María Sandra Martín. Sí. Fabiola Meco. Sí. José Enrique Muñoz. Sí. Isaura Navarro. Sí. Eva Ortiz. Sí. Juan Ignacio Ponce. Sí. Y Antonio Subiela. Sí. Tenim quòrum i, per tant, el que anem a fer és a passar a l'elecció del president, presidenta i dels vicepresident i vicepresidenta de la comissió. A tal efecte, els cridarem per ordre de la llista que acabem de llegir per a que vostès puguen depositar el seu vot. Primer votarem a president, presidenta, tenen a l'efecte les paperetes. En este cas és la blanca, no? Sí. Poden posar el nom de la persona que consideren que ha de presidir aquesta important comissió. Per tant, senyor secretari, té vostè la paraula per a cridar als diputats de la comissió i diputades. Marian Campello, perdó. Ana Barceló. Vicente Betoret. Cristina Cabedo. Alfredo Castelló. Miquel Domínguez. Rubén Ibáñez. Alexis Marí. María Sandra Martín. Fabiola Meco. José Enrique Muñoz. Isaura Navarro.
Eva Ortiz, Juan Ignacio Ponce y Antonio Subiela. Molt bé, anem a... I vaig el número, no? Sandra Martín. Sandra Martín. Blanc. Blanc. Sandra Martín. Sandra Martín. Sandra Martín. Sandra Martín. Sandra Martín. Blanc. Blanc. Sandra Martín. Sandra Martín. Sandra Martín. I l'últim, Blanc. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 vots per a Sandra Martín. 1, 2, 3, 4 i 5. I 5 en blanc. Seguidament anem a passar a l'elecció de vicepresident o vicepresidenta de la comissió. I a tal efecte el secretari, sí, conjuntament, sí, en una única papereta. Sí, sí. Solo vota uno. Sí. Només es vota a una persona, vicepresident, vicepresidenta actuarà en qualitat de secretari, ¿no? Es que el que más votos es vicepresidente y el que menos es secretario. Vale. En una única papereta, un únic nom, el que obtinga més vots serà vicepresident, vicepresidenta, i el que tinga menys vots serà secretari, secretària. D'acord? Pues senyor secretari, té vostè la paraula. Marián Campello, Ana Barceló, Vicente Betoret, Cristina Gavedo, Alfredo Castelló, Miquel Domínguez, Rubén Ibáñez, Alexis Marí, María Sandra Martín, Fabiola Meco, José Enrique Muñoz, Isaura Navarro, Eva Ortiz, Juan Ignacio Ponce, Antonio Subiela. I Juan Ponce.
El resultat serà 10 a 5, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 1, 2, 3, 4 i 5. Realitzat l'escrutini, queda proclamat vicepresident de la comissió l'il·lustre diputat Juan Ponce i secretària de la comissió la il·lustre diputada Eva Ortiz. Per tant a la presidenta Sandra Martín com a vicepresident i secretària es pregaria que prengueren ja possessió de la presidència de la comissió. Vosaltres ja hem acabat, no? Sí, sí. Buenos días a todos y a todas. Agradecer primeramente a la Mesa de las Cortes y al resto de sus señorías la confianza depositada en nosotros para ser miembros de esta mesa. Felicitar, por supuesto, al vicepresidente y a la secretaria, también por nuestros nombramientos. Y la verdad es que es un honor, después de 9 años, que se inicie esta comisión, recibir el mandato por parte del Pleno de las Cortes para que se constituya esta comisión, porque es una responsabilidad que además debemos adoptar las medidas tanto legislativas como informativas para colaborar por el esclarecimiento de tan tristes hechos sucedidos aquel 3 de julio de 2006. Solicito de sus señorías que el trabajo que realicemos en esta comisión se haya llevado siempre con la rigurosidad que nos caracteriza, como no puede ser de otra manera, y sobre todo con respeto, con un profundo respeto, porque lo que vamos a ver y lo que vamos a hablar aquí y lo que vamos a tratar es algo muy lamentable, algo muy triste, un accidente en el que fallecieron 43 personas, quedaron lesionadas 47 y en el que muchas y muchas familias siguen sufriendo hoy en día por todo aquello que sucedió. Entonces yo creo que necesitan, por nuestra parte, que trabajemos en conjunto, que nuestra finalidad sea, como ha dicho el presidente de las Cortes, el esclarecimiento, aportar con nuestro trabajo toda la luz que podamos y que realmente, como bien dijo Beatriz Garrote, podamos contribuir, aunque sea un poco, a devolver la dignidad a todas estas familias y a todas estas víctimas, que al final de nuestro trabajo contribuya un poco, por lo menos, a devolverle la dignidad. Sin más, me gustaría, apelando al artículo 66.2 del reglamento, alterar el orden del día. Si les parece a sus señorías, damos un margen de 5 minutos para que puedan los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, de los grupos de la comisión, ponerse de acuerdo en relación a el inicio del plazo de presentación de las propuestas de trabajo para esta comisión. Si les parece, suspendemos 5 minutos. ¿Están de acuerdo? Bueno, los 5 minutos.
Se reanuda la sesión. Reunidos los portavoces, han tenido a bien, y esta mesa así lo asume, que se inicie el periodo para la presentación de los trabajos hoy mismo lunes, a partir de hoy hasta el día 8 de octubre a las 14 horas. A continuación se hará el reparto a los distintos portavoces de los trabajos de los demás grupos, y ya se fijará una fecha para una primera comisión en la que ya se establecerá orden del día de trabajo. Decirles también, señorías, que respecto de lo que se solicite en los trabajos, los planes de trabajo, es conveniente, si así lo estiman, que tanto la documentación que soliciten como las comparecencias que soliciten se establezca la documentación, las administraciones de la que proviene, y las comparecencias, pues en la medida de lo posible, todos los datos para que puedan ser estas personas notificadas. Además, tener en cuenta también que esta comisión tiene encargada la realización por parte de la Mesa de las Cortes de 3 informes. Uno sería la auditoría independiente, un segundo que sería un informe que valore los cambios de FGV antes y después del accidente, y el análisis de la gestión del accidente en la Comisión de Investigación Parlamentaria. Pues en relación de estos 3 puntos, propongan también su plan de trabajo y si consideran alguna propuesta de cómo deben realizarse cada uno de ellos. Eso recójanlo también. Vale. Pues sin más, levantamos ya la sesión. Una cuestión, sí, dígame. No lo he comentado antes y creo que sería bueno el que todos los grupos políticos y todos los diputados que forman parte de la comisión pudiéramos disponer, a ser posible en un pen, para no hacer 1000 millones de fotocopias, de todas las actuaciones, toda la documentación que hubo en la anterior comisión, de arriba a abajo, y que la tuviéramos en soporte informático, porque sobre eso también podemos basar mucho mejor los trabajos de esta comisión, aunque tenemos acceso a través de los diarios y tal. Por tenerlo todo en soporte informático creo que sería bueno. Y también planteábamos a la presidencia y al resto de grupos la propuesta de oficiar incluso al juzgado número 21 de Valencia de instrucción para que nos remita copia de todas las actuaciones, y que se nos pudiera facilitar también de forma en soporte informático a través de un pen, para poder tener así todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Tanto judicial como en la comisión esta, y que sí, yo creo que sería algo que podíamos instar ya para solicitarlo, si les parece al resto de grupos bien. Yo quería que respetáramos, sin lugar a dudas, el acuerdo y el punto del orden del día que hemos establecido, que es la apertura del plazo para presentar los planes de trabajo. Así es que yo, por mi parte, el Grupo Socialista, lo que le plantearía al Grupo Popular es que esas propuestas las refleje usted en el plan de trabajo, y cuando haya que debatir sobre ese plan de trabajo ya nos pronunciaremos. No creo que ahora sea el momento, puesto que lo que hemos hecho únicamente es abrir el plazo para la presentación de los planes. Gracias. Sin ánimo de polemizar en absoluto, si les parece que nos esperamos 10 o 15 días para solicitarlo, de acuerdo, pero estoy convencido que todos los grupos querrán tener en soporte informático tanto las actuaciones judiciales íntegras como todo lo que se debatió en esta comisión, en la comisión anterior. Si les parece bien que lo pidamos ya, por nosotros no hay ningún problema. Y si quieren dejarlo para más atrás, pues tampoco, vamos, como era una propuesta que hacíamos para tener mayor información todos los diputados de la comisión cuanto antes. Si no hay unanimidad, pues bueno, no hay ningún problema, no pasa nada. Respecto de la información que obra en poder de esta Cámara, me comentaba el letrado que se le va a repartir a todos los portavoces de los grupos un CD por parte de los servicios de la Cámara con toda la información que hay de la anterior comisión. Respecto al segundo punto que usted comentaba, inclúyalo en su plan de trabajo y si procede se solicitará. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues me gustaría, no lo he dicho en un principio, lo digo ahora, que los trabajos fueran un trabajo en conjunto de todos los grupos, que nos olvidemos en la medida de lo posible, que os olvidéis en la medida de lo posible, se olviden sus señorías de las siglas políticas que nos representan, y que trabajemos por el bien común, por el bien del esclarecimiento de estos hechos, que es el mandato que nos han dado. Muchas gracias. Se levanta la sesión.